Señores, estoy con Iván Martínez, el apellido es simple casualidad, la verdad es que no... Primo desconocido. Sí, primo desconocido. Es mera casualidad que tenemos el mismo apellido. Iván Martínez es un empresario chileno de 39 años, tiene 17 años de experiencia como empresario, en su área es la funeraria, los servicios funerarios, tiene 7 funerarias en Santiago actualmente, 2 funerarias en la quinta región, 9 funerarias en total. Siempre buscando expansión, nuevos proyectos. Este señor es originario de una comuna que se llama Puente Alto. Para los que no están familiarizados con las comunas de Chile, es la comuna más grande de todo el país, pero también es una comuna de recursos medios bajos. Los orígenes de Iván son bastante humildes. La verdad, Iván viene de una familia de bajos recursos. Su papá tenía una funeraria, la cual heredó a los 20 años, 21 años. 21 años. El rubro, me han dicho, heredé. Ya. Heredé el rubro y ahí empecé a solo. Ya, La ¿tú? funeraria de mi abuelita realmente. ¿Era de tu abuela? Sí, de mi abuelita. Ah, imagínate. Mi papá era como el administrador de la funeraria de mi abuelita. Ya, Y buenísimo. ahí mi papá falleció y a los 20 años empecé a trabajar con mi abuelita. Trabajé un año con mi abuelita y me independicé a los 21 años. Ya hasta ahora. Buenísimo, buenísimo. O sea que tenemos 18 años, ¿no? 17 Sí, años. 17 años más o menos, justamente de independencia, del rubro funerario. Ya, Pero yo soy comerciante innato. Excelente. Comerciante de niños. Compraba ropa, vendía ropa, tenía taxi a los 18 años. Compraba auto, vendía auto. Mi primer auto me lo compré a los 14 años y lo revendí y ahí empecé a hacer mi 14 carrera. años. Empecé a hacer mi carrera de ¿cómo se llama? De comerciante, emprendedor y todo eso. Pero el rubro en sí, metiéndome de lleno a los 21 años. Buenísimo, A los buenísimo. 21 años me metí de rubro. Bueno, cambiando un poquito la dinámica y la temática de mi canal, la razón por la cual yo quise entrevistar a Iván y la razón por la cual quiero que ustedes sean partícipes de esta conversación es porque la verdad es que la historia de Iván es muy potente. Iván, como comentaba inicialmente, es una persona de bajos recursos, viene de una familia de bajos recursos y además es una persona que no contó con educación formal. Y eso me pareció una razón muy motivadora, sobre todo para que ustedes la vean. Quise compartirlo con ustedes porque Iván no tuvo educación formal. Iván llegó hasta cuarto medio en Chile. Eso para las personas de otros países que quizá la educación tiene otros nombres. ¿Hasta qué edad estudiaste formalmente? Hasta los 17 años. 17 Sí. años, hasta los 17 Pero años. normalmente salen 17, 18 años de ese curso, cuarto medio acá en Chile. Ya. Que es como el colegio típico nomás, de Claro. la enseñanza básica y el término de la media. Ya. No Vale. sé si se llaman así en otros lados. Sí, bueno, en Venezuela uno sale con cuarto año de bachillerato, bueno, Bachillerato. o sea, quinto año de bachillerato en realidad, eso es cuarto, ¿A qué quinto edad? año. ¿Qué edad? A esa edad, 17 No, años, eso- 16 lo mismo años, depende entonces. de qué tan Es más o bueno menos lo mismo, pues, Claro. el colegio. Claro, La exactamente. etapa del sí. colegio, el Está liceo. primero el colegio, liceo, exactamente. Eso. Primero el colegio, después el liceo bachillerato. Ahí es. Claro. Entonces no terminaste el bachillerato. No, sí, terminé el colegio. El colegio, el liceo. Terminaste el bachillerato. Eso, terminé el colegio, el liceo, con Ya. dificultades, sí. Ojo, yo no soy muy bueno para estudiar ni para leer. Sí. Me gusta que las cosas me las expliquen Mm. o verlas varias veces para poder entenderlas. Tengo Claro. un poquito de deficiencia, Déficit de atención. pero tengo otros atributos que son el tema comercial, el negocio, que tengo hartos atributos y con el tiempo también me he dado cuenta que son realmente interesantes. Absolutamente. Y también como lo he compartido contigo, Antonio, son interesantes y también para conversarlo, para que las personas lo vean y hay gente que tiene atributos interesantes y nunca se lo saben, o sea, Claro. de repente mueren sin saberlo, Claro. que es importante cuando uno tiene atributos y Explotarlos, explotarlos, aprovecharlos. por supuesto, por supuesto. Y eso, no necesariamente uno tiene que estudiar, como tú lo dijiste recién, para Claro. poder ser una persona exitosa en la vida. Claro, absolutamente. Es que básicamente esa es la razón principal y ese es el tema principal que yo quiero tocar en esta conversación contigo, Iván, porque hay mucha gente que cree que el no tener estudios es una limitante y cree que por no tener estudios no pueden tener éxito en la vida. Yo, de alguna manera, mi intención, obviamente, y esto quiero aclararlo y ser muy enfático en eso, no estoy menospreciando los estudios. Obviamente, las personas que tienen la posibilidad de tener una educación académica formal completa, háganlo, nunca está de más. Pero es importante saber que eso no es necesario para lograr el éxito en la vida, no Así es es. obligatorio para lograr el éxito en la vida. De hecho, en algunos casos resulta contraproducente porque te limita las opciones y te ciega y te dice, tú estudiaste medicina y tienes que dedicarte a la medicina, no puedes hacer otra cosa. Entonces la gente como que no se permite soñar con dedicarse a
a otra actividad, aunque tengan el talento. Y son talentos desaprovechados porque mi papá me obligó a estudiar leyes y mi papá me obligó a ser abogado y entonces yo tengo que ser abogado, aunque yo tenga ganas de abrir un McDonald's. Aunque yo tenga ganas de empezar a cocinar hamburguesas por mi cuenta y vender hamburguesas, yo no puedo vender hamburguesas porque yo estudié fue Derecho y yo tengo que ser abogado. Entonces, a veces el estudio te limita y es importante que tú lo aproveches de manera de cultura general, de alguna manera de ser una persona educada formalmente. Está bien si lo puedes tener, pero también está bien si no lo puedes tener. Así es. Y eso no es un obstáculo. Yo pienso que obviamente el estudio aporta para definir cosas. Ahora, ejemplo, yo estoy con un poquito de problemas de estudio. Por no haber estudiado tengo unas pequeñas limitaciones. Pero ahora voy al grano. O sea, si tengo alguna duda de mi negocio, de mi empresa o de una futura empresa, voy directo a estudiar lo que convoca. Claro. Un curso, un diplomado de 6 meses, 5 meses. Claro. Para aprender lo que necesito aprender realmente. Efectivamente. Yo también pienso igual que tú, Antonio. Yo pienso que si hubiese estudiado hubiese sido más cuadrado. Más cuadrado, y la multiplicación de 2 por 2 son 4. Y me cierro en esa multiplicación. Y esa multiplicación me hubiese llevado de repente a no tomar. Yo he tomado decisiones igual media severas, media riesgosas, que me han dicho que no las tome gente que estudia. No sé, contador, auditores, financieros, no lo hagas porque la matemática no da. Y yo igual lo he hecho y así aún ha sido un éxito. Claro. O sea, el tema de actitud, el tema de ponerle sangre a cada proceso, para mí es súper importante. Más que el estudio. Claro, ahora de repente tengo limitaciones, palabras o de repente falta ortografía pequeña, que igual soy como fijón, pero ahí de repente me pasa un poquito la cuenta del estudio. Claro. Pero para eso voy al grano, a estudiar lo que necesito estudiar. Claro, y para eso me hago un diplomado de 6 meses, de 3 meses, un mes intensivo y estudio lo que quiero estudiar, no, pues lo que necesito. Claro, absolutamente. Maravilloso, Iván. La verdad es que te agradezco mucho que hayas aceptado compartir con mi audiencia tu experiencia de vida, porque siento que de verdad motiva, y es importante ver cosas como estas, ver casos reales de personas de verdad, que no es un Mark Zuckerberg o un Bill Gates que tú ves las historias en televisión, es una persona de a pie que te la puedes encontrar en el gimnasio. Ahora justamente cuando venía para acá, casualmente pasamos y vimos el Lamborghini de Iván estacionado en el gimnasio. Mira dónde está Iván, vamos a darnos la vuelta, y nos dimos la vuelta y no sé qué, y ahí está. Yo digo, voy al gimnasio para vivir un par de años más, pues, Antonio, para estar en forma. Sí. Antes no me cuidaba mucho el tema personal, que me llegaba mucho a trabajar, que también tuve limitación al principio, pero ahora hago mi vida equitativa, ¿cachai? Trabajo, hago las cosas bien, una pura vez. Gimnasio, porque para estar en forma, para poder vivir un par de años más o estar en condiciones para seguir produciendo. Claro, por supuesto. Y cuando también hay que divertirse, ¿cachai? Tengo mis películas todas claras. Excelente, excelente. La verdad que igual yo te acepté la invitación, Antonio, porque igual me sorprende el tema tuyo, tu tema igual es como medio similar. Tú también tenías un tema medianamente, o sea, como mejor diferentes características, porque tú tenías estudios pero de repente el tema del riesgo, que también me pasaste un tema hace ¿cuántos años atrás tú me dijiste? 2 años sí, atrás. Efectivamente. Bueno, yo, algunas personas conocen algo de mi historia. Yo la verdad es que hasta ahora... Igual para mí es interesante, cuando me contaste yo, con la boca abierta, porque igual son cosas interesantes que la gente a veces ve lo bonito de cada uno, de mí o de ti, y la profundidad de las cosas, las problemáticas que uno tuvo que pasar para llegar donde está. Claro. Y aún así, yo también tengo problemas actualmente, y aparte uno es una persona de riesgo, a uno le gusta... hay problemas o un proyecto de vida o un proyecto de negocio, uno se lanza y ese proyecto sin duda acarrea un montón de problemáticas. Claro, sí, ahora es importante las problemáticas empezar a superarlas de alguna manera, no ser parte de ellas, ¿cachai? Claro. Que normalmente la gente es parte de ellas y ahí se producen los posibles fracasos o simplemente los cierres de cualquier tipo de negocio o un fracaso total, ¿cachai? Claro, sí, claro. Lo que a mí me pasó también en mi trayectoria como funerario. Sí, es así. Bueno, como te decía, yo la verdad es que no he compartido en detalle cómo surgí yo y cómo llegué a salir del atolladero que estuve, que fue bien serio también, ¿no? Yo también vengo de una familia humilde, yo nací en el Valle de Caracas, que es como una comuna también de muy bajos recursos, y mi familia es de ahí, somos familia muy humilde, nunca tuve un familiar así con dinero, nadie me ayudó nunca. A decir que me dieron un capital semilla para que yo comenzara un proyecto. De repente un consejo, porque de repente hasta los consejos, yo tampoco tengo consejo de nadie. Yo aprendo de todo, porque del más inteligente y del más no tan inteligente, trato de hacerlo como lo hace. El consejo que yo recibí es el que recibe todo muchacho de familia humilde, que es estudia y trabaja para que es lo normal, yo seguí mi consejo.
No hice caso, sí, yo, pero recibí el mismo consejo. Es como el típico consejo de Claro. la persona que viene de abajo, es para ser alguien en la vida. Claro, estudiar, para para ser ser alguien en la alguien en vida. Tienes que la vida. estudiar y conseguir un empleo bien Eso, pagado para que tengas tu casa y te cases y ya está, así y te es. endeudes. Así es, así es. Bueno, efectivamente, yo pasé momentos muy difíciles en mi vida. A mí, la verdad es que no me gusta hablar de las desgracias, pero forman parte de la vida. Por Y la verdad supuesto. y la verdad es que las desgracias también te dejan muchos aprendizajes y Por te supuesto. dejan muchas experiencias que después te sirven para mejorar. Yo ciertamente pasé por momentos difíciles. En los que mi esposa y yo tuvimos que dormir en el piso porque... ¿Estaban aquí en Chile ustedes? Estamos aquí en Chile ya, sí, efectivamente. Yo había puesto una tienda, una boutique de ropa femenina. Jamás en mi vida había puesto una tienda. Quise emprender y dije, bueno, renuncio No, al trabajo. y un hombre pro femenina, súper buen negocio. Sí, no, sin duda. De alguna manera era como... Esa es para una mujer, güey. Es fácil, claro. Es fácil porque las mujeres vienen a comprar. Eso. Pero no fue así. Yo renuncié al trabajo. Yo tenía un buen trabajo en IBM. Había estado trabajando ¿Estamos IBM en como Chile igual programador. siempre? Sí, en Chile, Ah, sí, mira, sí. mira. Aquí en Chile. Yo llegué hace casi 9 años a Chile y conseguí trabajo en IBM. Estaba trabajando de programador en IBM. Y me pagaban bien. Tenía un buen sueldo. Tenía una vida de clase media casi alta, Bien. diría yo. Y nada, renuncié al trabajo porque nunca me ha gustado trabajar, nunca me ha gustado trabajar para otro, nunca me ha gustado ser empleado, cumplir un horario, recibir órdenes, eso a mí siempre me chocó y creo que por eso no entré en el ejército, que mi papá quería que trabajara. No, que- en el que- ejército, allá en Venezuela. Sí, en Venezuela, Sí, claro. Pero no me gusta recibir órdenes, así que por esa razón no me metí al ejército. Pero bueno, el tema es que renuncié y con el dinero de la finiquito. renuncia, el finiquito, qué sé yo, puse la tienda. Además pedí un crédito para poner la tienda porque no me daba y no sé cuánto. Compré un derecho de llaves y empecé con la tienda y quebré a los 4 meses. ¿En qué parte pusiste la tienda? En Providencia, Ah, en bien. el drugstore. Y nada, a los 4 meses quebré, me duró 4 meses el proyecto. Y quebré terriblemente, dejé de pagar el crédito, dejé de pagar el departamento, me tuve que mudar a un departamento más chico en el centro, que ya no era Providencia, No, donde estaba, ahora por está en el supuesto. centro. Me mudé para en el centro también cometí varios errores, pedí un crédito, ya estaba un poquito metido en el tema del trading y pedí un crédito para hacer trading, un error fatal, garrafal, nadie lo haga por favor. Pedí un crédito para hacer trading, no sabía bien lo que estaba haciendo, creía que me las sabía todas porque había estado jugando con la suerte. Pedí un crédito y todavía el Complicado. banco no sabía que yo estaba quebrado. Complicado, ¿eh? Sí, absolutamente. Todavía el banco no sabía que yo estaba quebrado y pedí un crédito para hacer trading y quemé la cuenta de trading. O sea, primero doblé el capital, no saqué lo que había ganado, seguí con ese capital al doble y lo perdí todo. Lo perdí todo en una semana, fue terrible. Y quedé más endeudado, entonces tuve que irme de ese departamento porque tampoco lo pude pagar, me cortaron la luz, me cortaron el agua, no podía comprar comida, fue difícil, no podía darle de comer a mi esposa, era Oh, mal. bueno. Entonces nos tuvimos que mudar a otro departamento, vendí todo lo que tenía, me quedó un refrigerador y una lavadora, nada más. Ay, peor que yo cuando empecé, yo viví los primeros 7, 8 años en la funeraria, weón, en una pieza. Dormía en una colchoneta, weón. Y no porque no quisiera comprarme una casa, era para mí prioridad la reinversión en mi empresa, weón. Claro, obviamente. ¿Cachai? Y para mí dormir donde sea. Yo decía dormía como una rata, decía yo. Encima compré un colchón en el Biobío, esos sillones cama, Ya, de media plaza, weón. O sea, de una plaza, perdón. ya. Y venía una bolsa de plástico, una historia entre medio. Venía una bolsa de plástico, ese plástico como duro, envuelto. Y pesqué un cortacartón y lo corté y pasé de largo, weón. Y le corté toda la tela del sillón hasta abajo. Y ahí quedó como 3 años el sillón cama durmiendo yo ahí, weón, con el tajo al medio, weón. Nuevo. Estabas más cómodo que yo, déjame decirte. porque Ya estábamos por ahí, claro, ¿no? Pues. Mira, te cuento, cuando llegamos a ese departamento, que llegamos sin nada, con un refrigerador y una lavadora que no los pude vender, no teníamos cama, habíamos vendido la cama. Concha tu madre. Y tuvimos que dormir en el piso, mi esposa improvisó. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Estuvimos 3 años aproximadamente. ¿Pero en el piso no? No, en ese departamento estuvimos 3 años. Ah, ya. Estuvimos durmiendo en el piso como por 2 meses. Ah, mira, porque mi esposa improvisó una cama con todas las toallas y sábanas Concha que tu- teníamos, ella las armó y no sé qué, improvisó una cama, metió toallas y sábanas dentro de las fundas de las almohadas y esas eran nuestras almohadas y ahí dormimos por 2 meses aproximadamente. Comíamos prácticamente de la caridad de amigos cercanos que teníamos que nos llevaban comida, qué sé yo. Y ahí estuvimos esos 2 meses hasta que un amigo chileno, por cierto,
recordó que tenía una cama guardada por allá en una bodega, que no sé cuánto, y me la prestó, yo después con el tiempo se la pagué y tal. Pero fue difícil igual, No. fue una época bien complicada. No, y sin embargo, te digo, Iván, con el corazón en la mano, no me arrepiento y lo repetiría aunque tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás. Es que eso te digo, tiene- lo repetiría porque ese fracaso y estar en el piso me permitió a mí aprender tantas cosas y valorar tantas cosas supuesto. que me han llevado a ser quien soy hoy en día. Es que te digo algo, Antonio, ese gusto que también a la vez un disgusto, A ver. pocas personas lo saborean, pocas personas lo viven, ¿cachai? Y no por decir ninguno, gente que está bien actualmente, prácticamente nadie. O sea, el señor que tiene plata hoy en día, dinero, es porque heredó dinero, Claro. o viene de una cuna de oro, o viene con contactos desde niño hasta ahora. Sí. Y el tema de la cama es un tema tan básico, que hasta la gente más humilde tiene una cama. O sea, Claro. ese tema tiene un gusto y a la vez un disgusto, pero un sabor único. Sí. Ese sabor único uno lo tiene, fue partícipe de eso, que tú lo estoy contando. Yo dormí en una colchoneta también, cosas medianamente parecidas, Sí. pero tienen un sabor diferente. Claro, Y eso es que para la contarlo hoy en satisfacción- día, la satisfacción de y uno, haber y uno lo salido cuenta ahí, abiertamente y lo rico que es haberlo vivido, porque hoy en día, ¿sabes lo que pasa, Antonio? Que mañana nosotros, ni Dios lo quiera, nos va mal. Nosotros teniendo buena salud, compadre, emprendemos de nuevo. Absolutamente. Y eso es todo, así. ¿cachai? O sea, uno pierde el miedo a empezar de cero. vamos, Totalmente. ¿qué pasa? No, pasa tal cosa. Vamos nomás, que vivió cosas peores, Claro, ¿cachai? claro. Y para eso uno se pone inmune a todos los problemas. Y eso también tiene otro gusto, otra satisfacción, y esa cuestión no tiene precio, ¿cachai? Claro, así es. Sabes que quisiera abordar este tema de aprender de los errores y abordarlo más en profundidad, pero vamos a hacerlo en otro lugar. Este es estamos en el departamento de Iván. ¿Y este departamento? Estamos, ¿Quién se la acabó de acá? estamos en el departamento de Iván y quiero que lo conozcan un ¿Qué estás poquito. tomando, Vamos a Antonio? ¿Qué hacer estás tomando whisky, vos? Estoy tomando el mismo whisky que estás tomando tú. Está bien. Vamos a darle una vuelta, quiero que lo conozcan. El departamento es muy lindo, así que vamos a conversar en otra área sobre este tema, aprender de los errores. Bonita tu terraza, Iván, la verdad es que Sí, más o tremendo menos. depa que tienes. A los chilenos dicen más o menos. ¿Cómo Tiene- dicen los venezolanos? Más o Sí, menos. también más o menos se entiende. Así sí. como algo tranqui. Claro. No, pa está el tranqui. momento de relax. Tienes una terraza espectacular, la verdad. Una vista muy bonita. ¿Cómo Mira. para relajarse, pues, compadre? Usted sabe, cuando uno trabaja harto, también merecido es darse su gusto. Fíjate, antes de que lleguemos al tema de disfrutar del éxito, quiero que hablemos justamente del proceso de llegar a ese éxito. Y el proceso de llegar a ese éxito viene justamente de los fracasos. Yo creo que los fracasos son tan importantes y la gente le tiene tanto miedo al fracaso que por eso es que la mayoría de las personas no logran el éxito. Porque le tienen pánico al fracaso. La gente le tiene un miedo terrible a fracasar, como si en eso se le fuera a acabar la vida. Y la verdad es que ahí es donde está la llave del éxito, en aprender a fracasar, porque no es fracasar por fracasar, sino aprender a fracasar, aprender a manejar el fracaso y los errores como maestros, entender la lección que te está dejando ese error y poderla capitalizar para más adelante no volver a cometerlo, porque ese es un error que si lo aprendiste bien no lo vas a cometer nunca más. Y en la medida en la que tú continúas cometiendo errores nuevos, como tú bien lo dices, errores nuevos, te va a permitir ir llenando esa biblioteca de conocimiento que hará que tú nunca más vuelvas a cometer ese mismo error. Y en la medida en la que tú dejas de cometer errores, vas haciendo las cosas cada vez mejor y vas logrando el éxito, nunca vas a dejar de cometer errores, pero sí vas a dejar de cometer los mismos errores. Siempre vas a estar cometiendo errores nuevos y esos errores nuevos te van a dejar nuevos aprendizajes, nuevos fracasos. Como yo te decía cuando estábamos allá abajo, yo cometí muchos errores. Yo cometí el error de haberme puesto a levantar una franquicia con un crédito bancario sin tener experiencia en lo absoluto. Yo había trabajado empleado toda mi vida, a pesar de que nunca me había gustado ser empleado, sabía que no tenía la experiencia suficiente. Y hubo un montón de cosas que yo aprendí del haber comprado la franquicia de esa manera. No era una franquicia realmente, era un derecho de llaves de una boutique. Y el haber comprado esa boutique de esa manera, sin haber revisado, por ejemplo, los libros contables y saber en qué estado económico, en qué estado financiero se encontraba esa boutique, y comprarla así a lo loco simplemente porque me alcanzaba la plata para eso, es un error que yo nunca más volví a cometer.
y evidentemente eso me permitió más adelante, después de que yo me recuperé del fracaso, poder adquirir negocios en mejores condiciones que ahora me han permitido lograr el éxito de esa manera. ¿Qué errores o qué fracasos o qué problemas has tenido tú que tú sientes que te han dejado un aprendizaje importante? Yo te dije abajo, para mí el fracaso es un tema más en cierre. El fracaso es el cierre del capítulo de una vida, ¿cachai? Para mí, posible fracaso, yo he pasado muchos posibles fracasos. Pero la persona exitosa pasa posible fracaso. Claro. O sea, pero uno está ahí para superarlo. Mientras uno supera el fracaso, está siempre latente, pero fracasado no. O sea, para mí el fracaso es parte de un cierre de un ciclo de una vida, ¿cachai? Claro. Para mí posible fracaso ha pasado mucho y sin duda va a seguir pasando porque yo soy una persona que me gusta más negocio, busco negocios del negocio, estoy sin límite. Y eso también para mí es parte de mi filosofía personal, mi filosofía interna y también es importante que las personas vean eso. O sea, el posible fracaso estamos siempre latentes. Sí. El sabor que tiene es único. El sabor que tiene es único y saborear eso y después explicarlo es súper interesante. ¿Quién entiende eso? ¿Quién de alguna manera no se beneficia del fracaso, pero hace del fracaso algo natural, algo que puede pasar en cualquier minuto, algo interesante? Es rico el sabor del posible fracaso, ¿entiendes? Porque para mí el fracaso, tú no estás fracasado, ¿cachai? No, sí, obviamente. Fracaso, pero cometí errores que me permitieron de alguna manera, bueno, en algún momento me llevaron a una situación problemática, pero esos errores y haber pasado por esa situación problemática son los que te enseñan a esto no se debe hacer. Y más adelante, esas son esas cosas que no hice más nunca. Como esto que te comenté de no comprar un negocio sin haber verificado los libros. Yo a mi gente le digo, bueno, ese tema es como normal, el tema de meterse en cosas que uno no desconoce, haciendo un pequeño estudio. Sí. Yo tengo mucha experiencia en eso, porque mi vida no es de estudio. No tenía estudios, ¿sabes? Parte de tu profesión, mi vida es como todo experiencia. Y parte de eso que tú estés comentando es exactamente lo que pasa a mucha gente. De repente ve un negocio, buena ubicación, buenos números, porque hasta la disfrazada de número uno puede hacer, mejor el que te vendió puede haber sido un disfraz, sí, claro, para una posible venta. Y eso es un tema de inexperiencia, ¿cachai? Inexperiencia, claro. Y es rico pasar eso porque para contarla una y otra para que no te pase nuevamente, ¿no? Si le pasa 2 o 3 veces ya es un problema de uno, como claro, repetir, ¿cachai? Pero a mí el tema de posible fracaso está siempre latente desde un inicio, que tiene el porcentaje de fracaso es más alto y va bajando a medida que uno se va haciendo más experto, ¿cachai? Claro. Hasta la Coca-Cola tiene posiblemente fracaso el día de mañana, uno nunca sabe. Por supuesto, un mal presidente, una mala administración, una mala gerencia puede llevar a la Coca-Cola, que es la marca como ícono de los emprendedores, del ciclo de un negocio. Sí. Uno nunca sabe. O sea, uno obviamente cuando se pone más experto se pone más, el margen de fracaso es más bajo. Pero uno siempre está latente del fracaso. Claro. Ahora es importante superar esos fracasos, no ser parte de ellos. Claro. Igual que cualquier negocio, no ser parte de las problemáticas, ser parte de las soluciones y superarlo y aprender de eso, como tú dices, eso es súper importante. Sí. Yo he pasado varios fracasos y por un lado mal y por otro lado súper bien porque he aprendido y eso ha sido mi escuela realmente. Yo como no tengo estudio, como te decía, cada posible fracaso y casi en el límite de una quiebra, pero teniendo salud, para mí eso es súper importante, más importante que cualquier cosa. O sea, para mí la salud, yo sé si estoy conviviendo mucho con la muerte, que me resuena mucho, ¿verdad? Que un tema para mí es como muy intenso, muy profundo, el tema para mí el fracaso cuando uno no puede hacer cosas. Claro. Mientras uno puede hacer cosas, uno se pone antibala y antibala eso es, donde te pongan, mañana estáis mal, y de alguna manera te superáis y soy nuevamente lo que queréis ser en algún minuto en su día. O sea, para mí eso es propio, es actitud, es propio, es vivencia, es experiencia, es vivirlo. O sea, no, es un posible fracaso, no es un ciclo cerrado de una vida de uno. Un posible fracaso es una superación, es un aprendizaje y hacer las cosas bien. Una pura vez, bien y seguir avanzando. Absolutamente de acuerdo contigo. Mira, la verdad es que justamente pensando en cómo uno
en cómo uno gestiona y administra los errores para crecer y para mejorar. También es importante disfrutar estas cosas, disfrutar estos momentos y disfrutar de lo que has logrado, sin que eso te cambie, porque al fin y al cabo hay mucha gente que dice, no, es que el dinero es malo. No, el dinero no es malo, la gente es mala. Y el dinero no cambia a las personas, el dinero potencia o revela quién es quién realmente. Porque tú sigues siendo la misma persona de Puente Alto. Yo digo, soy la misma mierda con diferente olor. Como digo, brusco el comentario, soy la misma mierda con diferente olor. Ese es mi lema, ¿cachai? Hoy estoy igual, weón. Sí, soy la misma mierda con diferente olor. Es verdad, es verdad. Mira, yo por ejemplo en mi caso mantengo la mayoría de mis amistades, las personas que ya no son mis amigos, no es porque yo tenga más o menos dinero, es simplemente porque son personas que eventualmente han tenido que salir de mi vida por distintas circunstancias, por situaciones que hemos vivido, pero no tiene que ver con el dinero. Yo sigo siendo el mismo que soy. Evidentemente ahora puedo comprar cosas que antes no podía, cosas con las que antes soñaba simplemente y me puedo dar ese gusto, pero eso no me lleva a mí a menospreciar a nadie, eso no me lleva a mí a cambiar de amistades porque tú ahora no tienes plata, qué sé yo. Así que esos son mitos que a mí me gustaría derribar, de que el dinero te cambia o que la gente le tiene miedo al dinero porque el dinero es malo, porque el dinero es sucio. La gente es mala, la gente es sucia. No, yo creo que eso igual como muy, ellos más disperso de lo que tú dices. O sea, hay gente que efectivamente cambia con dinero. Sí. Hay gente que no, hay gente que está acostumbrada a eso. Pero es que yo pienso que la gente no es que cambie con el dinero, es que siempre fueron así, pero antes no podían, porque no tenían el dinero para hacerlo. Sí, también está ahí lo cierto, eso es verdad, eso es verdad. Porque uno, no sé, o sea, para mí el dinero, teniendo las cosas claras y bajo también un modo de experiencia, que lo que estamos comentando, que la experiencia, cada cosa que uno ha vivido, uno valora cada cosa sencilla, cada cosa, para mí lo más sencillo y lo más pomposo, lo más grande, lo más lujoso, para mí exactamente lo tienen el mismo gusto, o sea, a mí el gusto para mí es único, es transversal. Claro. Y compartir con mi familia, con mi sobrino, con mi hija, etcétera, para mí es tan importante como compartir con grandes empresarios, hablar cosas interesantes, y tienes cada uno su gusto, o sea, y es rico, o sea, convivir eso y partir de abajo. A mí me ponís con cualquier persona de cualquier tipo, donde sea, en cualquier circunstancia, compartir con ellos, yo comparto, o con el más millonario que existe, o empresario importante, yo también comparto, porque hablamos el mismo idioma, donde sea. Y eso para uno es importante, o sea, cosas que las personas no viven, o sea, el señor con dinero tiene su círculo de amigos, su círculo de personajes, su círculo de convivencia, y el señor que está abajo de eso también tiene su círculo, y no hay compatibilidad uno con otro, uno es compatible con todo, ¿cachai? Y eso es interesante. Absolutamente. O sea, eso es también un tema impagable, donde te pongáis. Yo juego de todo, hasta en la empresa digo lo mismo, yo juego de todo, como yo también, como creé la empresa, la fundé, la empresa mía, la fundera de Iván Martínez, yo soy arquero, soy defensa, soy mediocampo y soy delantero. Donde me pongáis, yo soy el mejor, ¿cachai? Es importante. ¿Te parece si mostramos un poquito cómo Iván Martínez ha administrado su éxito y cómo disfruta su éxito? Por supuesto, sí. Vayamos.
Fue una experiencia, ¿no? Conducir un auto deportivo. ¿Te gustó, man? Sí. Excelente, excelente, de verdad que Igual sí. yo pienso que parte del crecimiento de un emprendedor, de una persona independiente, así como uno gana dinero, también Claro. disfrutarlo, ¿cachai? Claro, ¿Por qué? Porque hay gente que igual guarda todo, hay gente que no junta, hay gente que es tacaña. sí, Yo creo que cada minuto para cada momento y si uno quiere comprarse algo, aparte la vida es tan corta y te puedo decir, no sé si será por mi trabajo que lo veo tan reducido el ciclo de la vida de cada persona. Yo pienso que cada minuto, cada instancia hay que aprovecharla. sin Y duda. si tienes la posibilidad de comprarte algo que te guste, comprarlo de una y disfrutarlo. Y aunque Claro. sea un media hora, un día entero, disfrutar tu auto, no sé, tu parcela, tu finca, depende del país que uno Claro. le hable, Tu casa, o tu casa tu rica, departamento, o claro. tu gente, o invitar a tu gente a participar o a compartir. Claro. Eso depende de uno también, ¿cachai? Y eso también hay que disfrutarlo. Sí, no, Son sin duda. instancias que igual son instancias que uno tiene que aprovechar y pudiendo hacer hay que hacerlas. Claro. Para Yo mí. creo que eso justamente era el tema que quería abordar en esta parte de la conversación, porque es importante también disfrutar lo que has logrado. Y llega un punto en el que mucha gente también cae como en el vicio de generar dinero y sigue generando y sigue generando y sigue generando y no lo disfrutas nunca. Y no tienes tiempo para tu familia, y no tienes tiempo para tus amigos, y no tienes tiempo para disfrutar incluso las cosas que compras. Hay gente que sí compra las cosas, pero no las disfruta, nunca están en su casa, nunca conducen el auto que se compraron, nunca disfrutan el aire acondicionado que pusiste en tu casa, ¿sabes? Son esos detalles que también forman parte de la vida y que te hacen tener un propósito y de alguna manera la satisfacción de todo lo que has logrado. Y yo creo que es importante, como es importante disfrutar el éxito, también es importante gestionar el éxito, porque tú en algún momento te escuché decir que tienes la regla del 80-20, ¿no? Y si bien es cierto, tú tienes que poder disfrutar de las cosas, tienes que poderlas disfrutar sabiamente, de manera que eso tampoco arruine tu imperio y arruine lo que has logrado, ¿no? La regla del 80-20, Iván, es pues disfrutar el 20% de tus ingresos y reinvertir el 80% restante, ¿no? O mejor dicho, es al revés, es invertir el 80% de lo que tienes y el 20% restante disfrutarlo. Así que... Esa numeración, esa sigla de 80-20, yo la empiezo a trabajar en primera instancia en forma como innata. Ahora sé lo que significa de repente la regla 80-20, más Claro. estructura, no sé, filósofos, gente que habla, o financieros que hablan de la sigla 80-20. Yo la empecé a trabajar en forma innata y todavía la practico en parte, pero ese 20% que yo produzco son para satisfacciones propias, ¿cachai? Claro. Satisfacciones propias y lo demás lo reinvierto en mi empresa. Eso también ha llevado a que mi empresa ha sido también el crecimiento igual rápido. Claro. Sí, yo también en charlas que yo hago a veces ocasionalmente digo, fue una reinversión agresiva a la cual también llevó un retorno también agresivo, un crecimiento agresivo. Hay gente que al revés, gasta 80 y reinvierte 20 Claro. y hay un crecimiento pequeño. Claro. O gente que gana 100 y gasta 100, no hay crecimiento en una empresa o como persona. Claro. O en el peor de los casos, si ganáis 100 y gastáis 110, que es directo a la quiebra. Claro. Que también gente que empieza a ganar un poquito de plata se asusta un poco y eso y se endeuda y ve de repente crédito, que eso también es un tema que hay que manejarlo con cautela, Con sabiduría también. con sabiduría, con conocimiento, o sea, con una aceptación, con un poquito con el freno mano cortito y entender un poquito de eso, y eso también podría llevar directamente a la quiebra tanto persona natural como una gran empresa. Claro. O sea, es importante todo eso saberlo, tenerlo claro. ¿Y cuáles son sus números? Pues, ¿cuáles son sus números? ¿Cuánto está ganando? ¿Cuánto está reinvirtiendo en lo que ingresa como ganancia a su empresa? Claro. Reinvierte el 50%, reinvierte el 10%, no reinvierte nada, o sea, está ganando 100 y está gastando 110, ya es una empresa directo o una persona que va directo a la quiebra. Claro. O sea, que hay cautela con eso y hay que tener los ojos bien, pues. Claro. Y ver pues, cómo está su empresa actualmente. ¿Está así? Claro. ¿Cómo estás tú como persona natural? ¿Estás así? ¿Gastando más de lo que ganáis? O sea, ese es el peor de los casos. Claro. O sea, hay que estudiarse, autoanálisis. Claro. Y aunque los bancos le digan, toma, te tengo esto esperando, hay que tener cautela y estudiarlo antes de aceptarlo o recibirlo. Claro, absolutamente. Después, cuando uno va creciendo, se pone más agresivo y también como metas personales, uno cuando no tiene jefe, lo que te comentaba,
que el tema de las deudas son satisfacciones propias. Claro. Mi jefe del banco, el que me dice Claro. tengo que pagar tal cuota o tales cuotas o tanta plata mensualmente para cumplir mi propósito. Y es la única manera también como empresario, como emprendedor, de forma independiente, de cumplir también mis propósitos. Claro. Porque realmente trabajar y ganar y sin motivación Claro. tampoco sirve. También A ti, tú utilizas las deudas como una motivación para producir más, personalmente, para presionarte a ti mismo, yo soy para de las producir pocas más. personas, o lo que yo he escuchado, que le gustan las deudas. O sea, a nadie le gustan las deudas, para mí me gustan las deudas. ¿Y cómo te gustan las deudas? Me gusta endeudarme porque así también hago reinversión de las mismas plata. Y a la vez también tengo alguien que me está bicaneando, que tengo un propósito en la vida de un compromiso Claro. más estructural, más económico, que tengo que cumplir. Claro. Un tiempo no trabajé, no tenía deudas bancarias, tenía plata y estaba echado, pues, sin motivación. Obviamente más pequeño, pero también parte de mi vida es la motivación, es endeudarse, es reinvertir mis plata y reinvertir a un propósito que de repente no es tan eficiente en forma inmediata, que tiene una trayectoria 6 meses, 1 año, 2 años. Y ahí apostando las cartas para que sea en un fin final un éxito. Claro. Y ahí estoy yo, pues, o sea, el banco me ofrece plata, yo pago y pido más plata y así me la llevo pagando. Y el banco es mi jefe realmente, pues. Claro. El banco y mis clientes son mi jefe, esa es la verdad. Yo en la empresa digo, ¿quién es mi jefe? Yo no soy jefe, el jefe nuestro es nuestro cliente. Y en forma paralela también el banco que me han dicho aquí hay un jefe que es el cliente y un socio que es el banco. Sí, claro. Esa es la verdad. Claro, absolutamente. Esa es la verdad. Bueno, es importante justamente ahora que mencionas el tema de las deudas, Iván, porque sí, como tú bien dices, la gente le tiene miedo a las deudas. Y la verdad es que las deudas pueden ser una herramienta. Es importante tener claro que es un arma de doble filo, porque las Así deudas es. te pueden llevar a la quiebra o te pueden llevar al éxito. Y la diferencia está en si las sabes gestionar, si sabes utilizar la deuda a tu favor y si sabes aprovecharla. Tú utilizas la deuda como una motivación y al mismo tiempo como una inversión que te permite pagar la cuota de la deuda y además te queda dinero. Pero si tú compras la deuda para comprarte un auto que no tienes cómo pagar, pues ya ahí la cosa cambia, ¿no? Por supuesto. Es importante también tú evaluar tus números y poder saber pisar la realidad y saber qué cosas te puedes permitir y qué cosas no. Y en la medida en la que puedes permitirte cosas, ponerte al límite. Porque sí me lo puedo permitir, pero quedo con la soga al cuello. Bueno, pero eso me va a motivar a producir más, porque me estoy dando un gusto, sí. Pero si yo puedo y sé que tengo la capacidad de presionarme para producir más y disfrutar de eso y disfrutar de la vida, porque no todo es trabajo y no todo es dinero. Por supuesto. Porque al fin y al cabo el dinero no es un fin, el dinero es un medio. El dinero te va a permitir conseguir cosas. Tú no debes acumular dinero simplemente por el hecho de acumular dinero. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Lo quieres para un departamento? ¿Lo quieres para una casa? ¿Lo quieres para un auto? ¿Lo quieres para viajar? ¿Lo quieres para no tener preocupaciones en la salud de tu familia? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues el dinero siempre va a ser un medio. Entonces, ¿cuál es el fin que tú tienes a través de ese medio? Es lo que es realmente importante y cómo eso te motiva a continuar siendo productivo en tu vida, ¿no? Por supuesto. Bueno, y tal como tú decís, pues así es, pues así el dinero da satisfacciones, también hay cosas que el dinero no compra, que son cosas de repente que tienen valor, no tienen precio, que también es importante también dejarlo claro, pero mientras surja el tema de dinero y cómo manejarlo y de buena manera, porque el dinero es un arma de doble filo, o sea, endeudarse puede significar una reinversión, puede significar un futuro o puede significar también un fracaso de una familia, de una persona, de una gran empresa. Claro. Eso hay que saber manejar. Yo juego con eso, ojo, ya manejo también el tema de las deudas, entre paréntesis, que nunca sabe, pero yo juego con eso, yo me doy el lujo de jugar actualmente con eso. Me ofrecen plata, yo la tomo, la reinvierto, me compro un auto y que la reinversión pague la cuota de la reinversión y la cuota del auto y el auto entre paréntesis me saca gratis. Claro. Ese es el juego que yo hago con mi crédito que yo pido. Esa es la forma correcta de utilizar la deuda. O sea, invierto en un negocio, en otra sucursal, esa sucursal que me dé para pagar el crédito y de forma paralela también doy el pie para un auto que quiera deportivo, etcétera, y que esa sucursal o las dos sucursales que yo invertí en el crédito me den para pagar el crédito y el crédito del auto. Claro. O sea, yo hoy día juego con los bancos para poder gestionar cosas, fines particulares y fines también de proyectos de negocio. Maravilloso. Excelente. Iván, antes de despedirnos, hay un último aspecto que quería que conversáramos, porque
Gran parte de la satisfacción de lograr muchas cosas es compartirlas. Yo considero que no es tan satisfactorio comprar cosas para ti como darle cosas. Y cuando digo cosas no me refiero específicamente a cosas materiales, pero poder devolver a tu familia, a tus seres queridos y a la sociedad que te ha permitido llegar donde estás, devolver parte de tu prosperidad. Y en ese sentido es cuando tú ves personas como Bill Gates que tienen una fundación o que tienen fundaciones para donar su dinero, ves gente que tiene fundaciones para ayudar a los elefantes de África, ves gente que tiene fundaciones para ayudar a los perros de la calle o a la gente que está en necesidad. Entiendo que tú tienes una fundación también. Bueno, el tema de forma innata también he creado fundaciones a través de mi mismo rubro, fundaciones que subvenciona o está participando la gente cuando es vulnerable de fallecimiento. Yo creo una fundación a través del grupo funerario que abastece, o sea, subvenciona esos servicios funerarios de forma gratuita. En forma paralela también apadrino otras fundaciones, niños con VIH, fundaciones, etcétera. Y eso también ha sido de forma innata. Ojo, también eso también no todo el mundo piensa así de lo mismo. Es un tema interno, un tema que no tiene, ahí no es valor transacción, es un tema netamente de valor costo, un valor interno. Sí, sí. Y bueno, igual que las charlas, también yo estoy metido en par de charlas y estoy siempre levantando la mano para quien quiera que le guíe una charla, que también no cobro nada porque es un tema satisfacción propia. Sí. Y más que nada para hacer una mejora o lo que pueda aportar en la sociedad. Claro. Como mi experiencia, igual como una experiencia como media típica. Todo lo que uno diga, de repente hay gente que se relaciona. Sí, sí, claro. Y eso también es un tema social, un tema comunidad, un tema general, que puede ser un pequeño aporte de uno y eso también uno está presente. Es importante estar presente porque tal así como uno genera, también uno tiene que estar ayudando a la gente que realmente necesita. O sea, también hay gente que pide cosas y también en el medio hay de todo. Y uno tiene que ver dónde apuntarle, a quién sí realmente necesita, a quién lo requiere y estar presente, no puede estar uno ausente en esa instancia. Sí, sin duda. Bueno, es que de hecho el que estemos acá conversando y publicando esta conversación entre nosotros tiene ese propósito, de motivar a la gente, de que la gente se conecte, de que la gente se dé cuenta de que puede derribar esos mitos de que los estudios académicos, un título universitario no es necesario para lograr el éxito, que los fracasos son maestros, que los fracasos nos pueden ayudar a lograr el éxito, que tienes que aprender a gestionar el éxito para no volverte loco como esa gente que se gana $1 millón en la lotería y gastan 800,000 en una casa. Y finalmente poder devolver a la sociedad y devolver al universo lo que has recibido a través de tu Ahora también yo tengo una cosa en la mente siempre, ver en qué uno es lo mejor. Sí. En lo que uno es mejor, dedicarse 100%. Sí. Al 100%. No ser tampoco tan disperso. Yo fui disperso en primera instancia, también ser disperso también es un problema. Porque también donde uno tiene que concentrarse su tiempo, su peso como persona. ¿Dónde vale más? ¿Acá o acá? Claro. Bueno, pero en esa dispersión lograste encontrar en qué eres bueno. También como consejo, preocuparse siempre o dedicarse a quien a uno es el mejor de los mejores. Claro. Y donde falte desarrollar de repente sabiduría o temas más estructurales o estudios, hay que buscar en lo que a uno más le gusta, hacer pan, un ejemplo. Sí, sí. Si soy mejor panadero, tenés que buscar dónde está y estudiar dónde está el mercado de panadería, o dónde está el mercado comercial del pan. Y así sucesivamente, o sea, o buscar cursos de finanzas, contabilidad, administración, recursos humanos, etcétera. Sí. Pero eso ya la problemática de tu área que a ti te gusta te dé la solución mediante un par de cursos. Claro. No al revés. Claro. Que al revés estudié ingeniería, administración de empresas, sin quitar de menos a la gente que estudia, obviamente. Pero eso del estudio para mí es 80-20. 80 es leer, aprender. Y la realidad el 20% también, el 20%. Y eso es mejor realidad, ver dónde soy el mejor de los mejores y potenciarte ahí. Es mi metodología de estudio o de sabiduría o de emprender un negocio es al revés, versus el mercado. Claro. Y también con todo respeto a la gente que estudia, porque también
yo me saco el sombrero porque yo siempre malo para el estudio, esa es la verdad. Gracias a Dios que he estudiado esto más a profundidad, mi experiencia realmente, y he sacado esos resultados. Bueno, tú estudiaste en la Universidad de la Calle, ¿no? A ti, tus experiencias te enseñaron. Lamentablemente, eso no nos enseña en la universidad. O sea, lamentablemente. Y lamentablemente, yo veo que esa es la realidad. Sí. Lamentablemente, porque el 90-80% estudia para un propósito. Y ese no es el propósito, el fin final. Sin tener claro la verdad qué es lo que quieres en la vida, porque la gente tiene que decidir una carrera universitaria a los 18 años cuando todavía no sabes qué quieres hacer en la vida. Y a los 20 y te obligan a eso, y a los 20 tampoco, y a los 25 probablemente tampoco. Yo creo que harta gente lo vivió, es como lo típico. Claro. Pero ahí uno va creciendo y uno también va comentando eso. O sea, buscar donde uno es mejor. Y ser el mejor de lo mejor donde uno es. Excelente. Y tanto como acción, como trabajar, como lucrar también de eso, porque uno puede ser un panadero, pero el mejor panadero de todo y sobresale del resto. Claro. Y ahí su pan no cuesta 100 pesos, cuesta mejor 200, 150 pesos. Claro. Y por tanto, claro, no sé. Absolutamente. Y lo que sea, puede ser el ámbito que sea. Por eso es importante, donde uno se maneje, tiene que ser el mejor. Sí, y de ahí sobresale y ahí se puede desarrollar como persona, como empresario. Y si falta algún detalle en el ámbito de crecimiento de su empresa, ya estructural, ya financiero, como estamos comentando, contable o comercial, estudiar, pero el propósito. ¿Para qué yo estudiar? Quiero crecer con mi empresa. Perfecto. ¿Qué curso hago para crecer mi empresa? Y va directo al grano. Excelente. Iván, la verdad que te agradezco muchísimo nuevamente la disposición de estar acá. De nosotros somos parecidos, nos identificamos. Tú estudiado, yo no he estudiado, yo de calle, tú también de vivencia, que son vivencias pero ambos partimos desde cero, similares, y eso es importante. Y al final partir de cero, o sea, ese tema, y son vivencias que igual es importante que la gente la sepa, porque de repente la misma gente en las casas está viendo esto y se identifica con nosotros. Pues, aquí hay muchos tú y hay muchos yo, que se identifican y ven que las cosas se pueden hacer. Claro. ¿Cómo hacerlo? Hay que buscar la manera. Ahí va a haber otro ciclo después, como que hablamos de responder preguntas a la gente que quiera participar en cualquier tipo de canal. Claro. Y también te puedo ayudar en eso o cooperar en eso, Antonio. Sí, no, importante, Iván. De verdad que, bueno, esa era un poco la invitación también. La gente que esté viendo esto, que de pronto se hayan sentido identificados con la historia de Iván o que quieran saber un poco más, que tengan preguntas, los invito a que lo dejen en los comentarios. Y nos digan si les interesaría de pronto hacer, quizás en un par de semanas, una sesión en vivo. Nuevamente nos sentamos con Iván y respondemos preguntas y les aclaramos dudas, etcétera. Pero el propósito de esto era, como siempre, derribar mitos. Se puede empezar desde cero. De hecho, no solo desde cero. Yo empecé desde menos 100.000 porque le debía $100.000 al banco cuando estaba endeudado. Así que partí desde negativo. Se puede partir desde negativo y lograr el éxito. Se puede partir desde cero y lograr el éxito. Se puede partir sin estudios y lograr el éxito. Nada de eso son obstáculos. Nada de eso son excusas. Las excusas solo te mantienen ahí donde estás. Tienes que eliminar esas excusas, eliminar el miedo y darle para adelante. Pero cuando uno parte de nada, uno es 100%. Absolutamente. O sea, si no tienes nada, con hacer un propósito, o una venta, o un producto, o una transacción, o un negocio, es el 100%. Y ahí ganar. Claro, así es. Por eso todo es bienvenido. Hasta el uno. Para mí no hay negocios malos, Antonio. Para mí hay negocios pequeños y grandes negocios. Todos bienvenidos, ¿cachai? Claro que sobre todo en un inicio de carrera como emprendedor, como empresario, como comerciante, etc. En Instagram, Iván.martinez.25. Ahí está Iván en su Instagram. Bueno, está igual el Instagram de tu funeraria, ¿no? Sí. Iván Martínez. La funeraria Iván Martínez, justamente. Ya. Maravilloso. Ahí estamos en contacto y estamos latentes a cualquier cosa que necesite, o informativo, o experiencia. Yo tengo para contar 39 años de experiencia, la verdad. Yo soy un comerciante innato de niño. Cuando uno es comerciante innato, yo vendía, no sé, laurel. ¿Se entiende lo que es la hoja de laurel? Sí, claro. Yo vendía laurel en la feria cuando tenía 12 años. y le sacaba laurel y me subía a sacar el árbol de laurel, a sacar matas, la amarraba yo, y les pasaba a mi amigo para que le vendieran en 10 pesos. Y me dieran 5 pesos a mí y 5 pesos para ellos, ¿cachai? Es una hueá que ahora me profundizo, ¿cachai? Y es un tema atípico, no un tema normal, ¿cachai? Claro. Que igual tiene algo que igual le puede interesar a cualquier persona, porque puede haber muchos vendedores de laurel, igual que yo, 2 10 años, en pantalla, ¿cachai? Que les puede interesar mi historia y se pueden relacionar y pueden ser de repente una guía a esta experiencia. Absolutamente.
Iván, nuevamente. Un gusto, Antonio. Agradecido, un gusto haber estado en tu casa. Excelente, gracias por la experiencia. Bienvenido. Salud. Salud, compadre. Queda nada así.